marido y papá, pastor de nuestra congregación, Camilo Enríquez. Se le ha nevado la montaña como a mí, así que, bueno, pero los años pasan para todos, no para algunos nomás. La... Habla con el micrófono. La nieve se acumula arriba del techo. Arriba del techo, bien. Así que, bien, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios, bien. Soportando la situación de los acontecimientos que siguen habiendo diariamente en todo lugar, en toda provincia, en toda ciudad, en todo barrio, en todo lugar, con la famosa enfermedad esta del COVID. Por lo tanto, acá solamente se requiere de fe. Estábamos hablando de la situación del Dios vivo, el Dios que gobierna y dirige todas las cosas. Amén. Muchos quieren ver un Dios material, pero lamentablemente el Dios material es espiritual. Dios es espíritu, no es materia. Cristo fue materia, se fue. Hoy día en espíritu, Él llega a través del Espíritu Santo. Cuando, para que la gente entienda, cuando decís material, estás hablando de físico. Claro, físico, materia. Hueso, carne, físico. Exactamente. Que se ve la persona en la cual uno está diciendo confiando. En Cristo confiamos porque Él, hay testimonio de que Él estuvo, fue materia, nació de mujer, se crió como una criatura común, llegó a su estatura de edad, tiempo, y después recibió en el tiempo que debía recibir todo lo que Dios, el Padre, el Creador, le entregó para que hiciera. Por lo tanto, hasta ese tiempo, Él se mostró físicamente. Por eso Él hablaba con los discípulos y hablaba con ellos y les enseñaba y les mostraba, les hacía entender, les enseñaba por parábola. Ahora, el tema esto que estamos hablando, que Cristo estuvo materia enseñando a los discípulos y enseñando por parábolas. ¿Y para qué? ¿A qué le enseñaba por parábolas? Dice, a ustedes, dice, les doy a entender por parábolas para que puedan entender. Más a los de afuera, o a los de afuera por parábolas, y a ustedes les doy a entender el misterio. Ahí está el tema. Así que por lo tanto, el privilegio de los que han aceptado a Cristo, los que buscan de Cristo, los que han creído en Cristo, solamente tienen que creer hoy en el Dios Espíritu. Él, por eso, el que obra, hace obras a través del Espíritu Santo. No viene materialmente y te toma de la mano, te opera y todo eso. Si no, bien lo puede hacer. Lo puede hacer, pero el tema es hoy día a través del Espíritu. ¿Y eso para quién es? Para los que creen. Para los que creen. Ahí está el tema. Para los que creen está la bendición de recibir. Estamos hablando de fe. Exactamente, estamos hablando de fe. Amén, qué bueno. Qué bueno es lograr entender, son muchas cosas, pero bueno, cuando el corazón logra entender de que Dios es real, existe, cuando rendimos nuestra vida al Señor Jesucristo y le reconocemos como nuestro Señor y Salvador personal, las cosas cambian. Qué momento maravilloso cuando uno recibe a Cristo y hay un cambio, una transformación profunda que Dios comienza a hacer en la vida, en nuestras vidas, y bueno, es maravilloso, es totalmente inexplicable, ¿no? Inexplicable, y la fe también es algo inexplicable. Exactamente. Uno puede decir yo tengo fe, pero a lo mejor no tiene fe. Y otro dice yo no tengo fe y tiene fe. ¿Qué le podemos decir a los hermanos que están escuchando? Claro, mi tía Elda, mi tía María. Especialmente a Nieve le quiero decir. Nieve, en tu corazón ponte esa fe que Cristo Jesús es el que tiene el poder y la autoridad para hacer todo en tu vida. Él es el que puede cambiarte a través del Espíritu. Te puede cambiar tu sangre, te puede cambiar tus huesos, te puede cambiar todo. Sin necesidad de que sientas dolor, de que sientas esto, lo otro, sino que Él hace una transformación a través del Espíritu.
Y como es a través del Espíritu, no te vas a dar cuenta. De un día a otro a lo mejor vas a aparecer, me puedo parar. Con un milagro en la Claro, vida. un Amén. milagro. Qué bueno. Porque Dios es Dios de milagro. Amén. A través del Espíritu es milagro. Amén. Yo estuve tan enfermo a la muerte. Yo tengo 2 operaciones de hemorroide acá en Argentina. Y la última operación de hemorroide me empecé a pudrir. Estaba pudriéndome. Desahuciado de los así, médicos. Desahuciado de los médicos, llegué a la iglesia. A una iglesia pentecostal, iglesia cuadrangular acá en Argentina. Y oraron por mí. Yo no me atreví a pasar. Cuando pasé me atreví, era tanta desesperación que me atreví a pasar. Eso significa, ahora lo entiendo, que tenía fe. Amén. Tenía fe para conseguir la misericordia de Dios, sin conocer a Dios. Sin embargo, cuando pasé, oraron por mí. Yo no sentí absolutamente nada, solamente el hombre puso su mano en mi cabeza y me dijo, vamos a orar, oró por mí y no sentí más nada. Amén. Contémosle un poquito a la gente. Yo pensé que no había pasado nada. Pero cuando yo llego, me levanto, porque apenas me podía levantar, me levanto y llego otra vez, vuelvo al lugar donde estaba, porque hasta vergüenza tenía de estar en la iglesia, de entrar a la iglesia. Me paré otra vez al lado dentro de la puerta de la iglesia, esperando que terminaran rápido para poderme ir. Sin embargo, cuando me quedé parado ahí, empecé a sentir algo raro en mi cuerpo. Aleluya. Empecé a sentir de que tenía miles de bichitos en la cola donde estaba la operación y lo podrido. Y eso era lo que me alentaba a irme más rápido al rancho donde alquilaba en ese tiempo. ¿Y mi compañero quién era? El que me estaba acompañando, Cristian. Así que me fui apuntalado en él, llegamos allá, lo primero que hice, me tiré sobre la cama y esperé que llegara la Chela. De atrás, mi señora, con los otros chicos. Y la sorpresa fue cuando le digo, Chela, ¿por qué no me haces curación? Le digo que tengo tanta picazón en la herida. Bueno, ya está, como estaba ahí en la cama tirado, entonces ella va a juntar las cositas que había para hacer curación, que era lo mínimo. Cuando me va a ver me dice, pero si no tienes nada, Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Estás sano, no tienes nada, me dice. Y dice que la herida era como si la hubieran agarrado y la hubieran dado vuelta así, y estaba seca, Aleluya. como si hubiera estado seca de años. Gloria a Dios. Solamente cuando vio que queda una herida, cuando parece que solamente queda la muestra, ahí eso era lo que había en mí. A partir de ese momento yo creí. Se aumentó mi fe y creí y dije, Señor Jesucristo, a partir de ahora entiendo y conozco que Dios existe. Mire lo que era. Tremendo. Ahí entendí que Dios existía y a partir de ese momento dije, ahora voy a empezar a llegar a la iglesia, a acudir a la iglesia. Mire, le voy a decir, desde el momento en que Cristo me sanó, yo cambió mi condición social. Aleluya. Porque al estar sano conseguí trabajo en un lugar donde, por ejemplo, le voy a decir, en Neuquén, hablo de Neuquén, se ganaba, por ejemplo, 1.000 pesos mensuales. Donde yo me fui a trabajar ganaba 4.000 pesos mensuales. Imagínense, ¿qué es lo que hizo Dios? Me bendijo. Amén. Con sanidad, con liberación, y me bendijo físico, espiritual y material. Tremendo. Eso es lo que hace Dios. Amén. A través del Espíritu. Por eso les digo, tengan fe, crean, busquen al Dios Espíritu, al Dios Creador Espíritu, a Cristo Espíritu, a través del Espíritu Santo. Ahí se cumple la palabra de Dios cuando decimos, cuando no decimos, sino lo dice la palabra de Dios, busca el reino de los cielos y su justicia y lo demás será todo añadido. Añadido será. Tremendo testimonio. Bueno, yo te había interrumpido porque
En realidad él estaba desahuciado ya de los médicos, había tenido las operaciones de hemorroides, se infectaron las cirugías y los médicos, él sangraba mucho, se infectó mal y los médicos lo mandaron a la casa directamente desahuciado. No tenía operación otra vez. Y no había vuelta atrás. Había dos cosas. Una, porque era económicamente mal, pobre. No tenía la cobertura para poder pagar. Entonces, al no tener, prácticamente al tacho de la basura. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Del año 76. 76 más o menos. 76. Lo más, a ver, aunque parezca medio chistoso, pero bueno, Dios lo sanó, hizo un milagro. Esto es lo que hay que entender. Cuando Dios hace las cosas, a ver, Dios no hace cosas a medias. Cuando uno abre el corazón y le entrega y cree a la palabra, cree que Dios es real, que Dios existe, Dios hace cosas tremendas, maravillosas, amén. Mi papá hasta el día de hoy come ají porque, entendámoslo, quien sufre de hemorroides no puede comer cosas picantes, no puede comer pimientas, no puede... Claro, bueno, no. él come de todo. De hecho, el viernes pasado no vino porque estaba con el ataque al hígado. Pero bueno, eso habla de que come sano, bien y bueno, Dios lo ha bendecido y gracias a Dios por el milagro, ¿no? La cosa, bueno, había un propósito tras de todo esto y era servir en el ministerio, ¿no? Claro, el llamado de Dios, Dios sabe, por eso Dios sabe, Dios es sabio. Como es espíritu, Él sabe, entiende y conoce. Amén. Conoce el corazón del hombre, la mente del hombre, el pensamiento, todo lo que yo soy, Él me conoce. Él me conocía, porque Él empezó voy a decir así, Él empezó a tratar conmigo de mucho antes, pero en el secreto de Dios. Amén. En el secreto de Dios. Porque Él me fue sacando de diferentes situaciones, y yo no lo entendía. Dios te libró de la muerte. Sí, Señor, así fue. Dios te sacó de ahí. Me libró de la muerte. Para aquellos que no lo saben, yo pasé por una grande en Chile, ¿no? Y a través de aquello fue mi venida para Argentina. Así que con eso quiero decir todo lo que he pasado. ¿Sabe lo que es que a usted le gatillen la pistola en la sien, en la cabeza, con la vista vendada? Con eso simplemente le quiero decir todo. Procesos en los cuales tuviste que pasar y que desde los cuales Dios te sacó. Él trató, no fue otro, Él. Amén. Él fue el que trató, Él que metió su mano, Él el que hizo todo silenciosamente, sin que yo todavía lo entendiera. Yo lo vine a entender acá después. Amén. Cuando Él operó en mí, ahí lo pude entender. Antes no podía entenderlo. Amén. Hay una palabra, justamente lo que hoy día traigo para hablar en pequeña, lo que vamos a hablar de la palabra del sembrador. Que se encuentra en el libro de San Marcos capítulo 4, donde tiene el título, dice Parábola del Sembrador. Pero vamos a ir a un par de versículos de los cuales tengo para poder hablar y a tratar simplemente de esta situación de lo que es el trato de Dios con nosotros. Dice, le doy lectura a esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice que en el capítulo 4 del libro de San Marcos, versículo 10, dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábola todas las cosas. Ahora escuche bien esto.
para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan. ¿Para qué? Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Amén. A ver si lo podemos entender. Esto es para los que todavía no han entendido quién es Dios, quién es el Creador, quién es el Salvador, quién es el que en estos tiempos nos guarda y nos cuida. Ahora, Cristo en este sentido se trata de la parábola del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar y que esto aquí, que haya un montón de cosas. Ahora la comparación especial para nosotros es esto. Cuando estuvo solo, dice, los que estaban cerca de él, ahí hay un grupo, con los 12, ahí tenemos el otro grupo. Amén. Con los 12 le preguntaron sobre la parábola esta del sembrador, qué es lo que significaba en la parábola del sembrador, que el sembrador salió a sembrar, le dijo parte, él les hablaba por parábola. Y dice que, y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábola, todas las cosas. Él a los suyos les clarificó claramente, como nos pasó a nosotros. ¿Cuándo lo pude entender? Cuando el Espíritu Santo de Dios me cautivó, me llenó, vino sobre mí. ¿Y cuándo vino sobre mí el Espíritu Santo? El día que me sanó. Silenciosamente, sin darme cuenta, sin poderlo entender, simplemente el Espíritu Santo estuvo sobre mí. ¿Para qué? Para poder sanar esa herida. ¿A través de qué? A través de Jesucristo. Porque Él trabaja a través de Jesucristo, con el don, con la bienvenida de Cristo Jesús. Porque Él hoy día está a través de Cristo operando. El Espíritu Santo me sanó, me libertó y me dio a entender que cuando estuvo solo, los que estaban cerca de Él, es un grupo, los que estaban cerca de Él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. No la entendían. Ese grupo no lo entendía. Pero a lo mejor los 12 la entendían. Por eso dice que le preguntaron a Él, los que estaban cerca de Él, porque era un grupo, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. Amén. A los que lo rodeaban en ese momento eran los 12 y ese otro grupo. Les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. Más a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Usted le puede hablar, usted le puede decir, le puede mostrar, le puede enseñar, pero esa persona que no está llamada para esto, no lo va a entender jamás. Porque no está hecho para salvación. Por eso aquellos que entendemos la palabra de Dios, aquellos que están enamorados de la palabra de Cristo, enamorados de Cristo, tienen que llorarle y decirle, Señor Jesucristo, te amo, te quiero, te necesito. Amado Espíritu Santo, abracémonos para que vivamos en comunión. Ahora dice, para que viendo, vean, o sea, ellos pueden ver la obra de Cristo, la obra de Dios, y no perciban. O sea, no lo van a entender nunca. Para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan. Mire lo que es. ¿Es dado de Dios o no es dado de Dios todo esto? Ahora, los que hemos podido entender, los que estamos en el Evangelio de Cristo, por eso tenemos que darle muchas gracias, porque estamos marcados, sellados con la gracia por la sangre de Jesucristo cuando nos hemos arrepentido.
Cristo por su sangre nos perdonó los pecados. Por su sangre nosotros estamos marcados y sellados para el día final. Por la sangre de Cristo fueron borrados nuestros pecados cuando le aceptamos a Él. Amén. Por la sangre de Jesucristo nosotros estamos inscritos en el libro de la vida. El libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 en adelante, donde dice que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, dice. Dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. O sea, nosotros no tenemos que estar en los libros, sino en el libro de la vida. Apocalipsis 20, 12. Dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Los que conocemos a Cristo, los que nos hemos convertido a Cristo, los que hemos seguido a Cristo, ¿qué dice? Que nuestros pecados fueron perdonados. Fuimos lavados por la sangre de Jesucristo y nuestros nombres y apellidos están inscritos en el libro de la vida. Por eso el hombre, el pastor, la pastora, ¿quién es que presenta una persona que se convierte a Cristo, que pide el perdón de los pecados, que acepta a Cristo, que lo limpie con su sangre? Tiene que tener en cuenta y saber estas cosas, que lo puede inscribir, orar por él para que el Señor Jesucristo lo inscriba en el libro de la vida, para que permanezca. Ahora, no se conforme con estar inscrito ahí, sino que nosotros tenemos que permanecer. Por eso tenemos todos los días para pedir perdón, cada día, porque todos los días, estando sobre la tierra todavía, somos pecadores. Amén. Somos pecadores. Por eso tenemos que todos los días orar y decirle, Señor Jesucristo, perdóname por lo que haya hecho. Porque todavía soy pecador porque estoy con los pies sobre la tierra. Todavía no hemos sido elevados a la presencia de Dios. Así que somos pecadores, por lo tanto, pero ya pecadores con el conocimiento de Cristo para poderle pedir perdón a Él. Porque Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor, Él es nuestro defensor delante del Dios creador, el Padre eterno Jehová. Así que por lo tanto, iglesia y amigos y amigas, quienes estén oyendo esta situación, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Se da cuenta? Ahora, si usted mira en el libro de Apocalipsis capítulo 20, 12, dice, a ver si lo podemos entender por acá, Apocalipsis capítulo 20, capítulo 12. 20:12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, coma, y otro libro fue abierto, coma otra vez, el cual es el libro de la vida, punto y coma. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. No habla del libro, no hay que confundirse, habla los libros y el libro. En el libro de la vida en donde debemos permanecer nosotros. Y aquellos que no han creído en Cristo van a estar en los libros. ¿Sabe por qué? Porque son muchos más. Porque son muchos menos los que han creído en Cristo Jesús. Es un remanente pequeño en la tierra. La iglesia de Cristo es la iglesia pequeña. Hay una alabanza que es la pequeña iglesia o la iglesia pequeña, creo que, ¿sí? Donde habla de esto. No es la iglesia multitudinaria. Es la iglesia pequeña donde se habla la verdad de Cristo Jesús, donde podemos hablar la verdad de las cosas que Dios es. Dios es espíritu, Dios
no es material, sí te bendice material, porque Él bendice materialmente, físicamente y espiritualmente. Eso fue lo que me pasó a mí. Dios me bendijo en las tres formas cuando me sanó. Me sanó y me sanó y me sanó. Y hoy día, para la gloria de Dios, permanezco todavía en la gracia y en la misericordia, que todos los días le pido al Señor Jesucristo perdón, piedad y misericordia. Y no solamente por mí, sino por todos los que conozco de la iglesia de Cristo Jesús. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Ahí les empezó a aclarar la película, porque ellos no lo podían entender, porque él le habló por parábola. Porque era simplemente para atenderlos a ellos, para enseñarles a ellos, para enseñarnos a nosotros, para que pudiéramos conocer y entender lo espiritual, de lo material, de lo físico y de todo aquello lo cual ciertamente Cristo Jesús sabe hacer las cosas. Que Dios en esta noche nos bendiga. Dios bendiga a aquellas almas que necesitan oración.